La primera vez que engañé a mi marido fue un jueves. No hubo beso, no hubo toque, no hubo nada que pudiera ser usado como evidencia en un tribunal o confesado a un sacerdote. Pero sucedió. Sucedió en el momento exacto en que mis ojos encontraron los suyos en la fila del café, y algo dentro de mí despertó de un sueño que duraba años. Mi marido estaba en casa en ese momento, probablemente viendo el partido o respondiendo correos del trabajo, sin tener idea de que su esposa acababa de cruzar una línea invisible, pero absolutamente real. Porque la traición no comienza en el cuerpo, comienza en la mirada. Y en esa mirada que intercambiamos, yo y aquel extraño de ojos verdes, ya estaba siendo infiel de todas las maneras que realmente importan. Mi nombre es Elena, tengo 39 años, y hace 15 años estoy casada con Ricardo. Somos lo que la gente llama la pareja perfecta. Él es ingeniero, yo soy profesora de literatura, tenemos una casa bonita en un barrio tranquilo, 2 hijos maravillosos de 12 y 9 años, un perro que ladra a todo, y una vida que desde afuera parece envidiable, pero desde dentro, desde donde vivo esta realidad todos los días. Parece una prisión confortable donde olvidé quién era antes de convertirme en esposa y madre. No me malinterpreten, amo a mis hijos más que a mi propia vida. Y Ricardo no es un mal hombre. Él provee, es responsable, nunca levantó la mano contra mí, nunca me engañó, según sé. Pero en algún momento de los últimos 15 años, dejamos de vernos. Nos convertimos en padres, compañeros de casa, administradores de una vida compartida, pero dejamos de ser amantes, cómplices, aquel par de novios que no podía quitarse las manos el uno del otro. Fue un jueves, como dije, en una cafetería cerca de la escuela donde trabajo. Acababa de dar 3 clases seguidas sobre Machado de Assis, y mi cabeza aún resonaba con citas sobre la complejidad del alma humana, cuando entré a pedir un café antes de volver a casa. La fila estaba larga, yo estaba cansada, y fue cuando sentí a alguien mirándome. ¿Conocen esa sensación? Cuando logras sentir el peso de una mirada antes incluso de confirmar su existencia. Giré la cabeza casi contra mi voluntad, y allí estaba él. Un hombre que nunca había visto antes, tal vez unos 40 años, cabello levemente canoso en las sienes, ojos de un verde que parecía imposible ser natural, y una sonrisa que me golpeó como un rayo. Él sonrió. Yo sonreí de vuelta, de esa manera automática que hacemos para ser educados. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. No pude desviar la mirada, y él tampoco. Nos quedamos allí, 2 extraños en medio de una cafetería llena, mirándose el uno al otro como si estuviéramos solos en el universo. No fueron más que 10 segundos, tal vez 15, pero en esos segundos sentí cosas que no sentía hacía años. Mi corazón se aceleró. Mis manos comenzaron a sudar. Una ola de calor subió desde mi cuello hasta mis mejillas. Y por un momento absolutamente aterrador y maravilloso, me sentí completamente viva. La fila avanzó. Él quedó atrás. Hice mi pedido con la voz temblando levemente. Tomé mi café y salí de allí lo más rápido que pude, como si estuviera escapando de un incendio. Pero el incendio ya había comenzado. Solo que no era allá afuera. Era dentro de mí, durante todo el camino a casa. No pude dejar de pensar en esos ojos verdes, en esa sonrisa, en esa conexión inexplicable con un completo extraño. Y entonces, cuando estacioné el auto en el garaje y vi a Ricardo a través de la ventana viendo televisión, sin siquiera darse cuenta de que yo había llegado, la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya había engañado a mi marido, no con mi cuerpo, pero sí con mi deseo, mi fantasía, mi necesidad desesperada de ser vista de verdad por alguien. En los días siguientes, volví a esa cafetería. No admití para mí misma el porqué. Inventé excusas sobre cómo ese café era particularmente bueno, cómo el camino era conveniente. Pero la verdad es que estaba buscándolo, y el martes de la semana siguiente, allí estaba él nuevamente. Esta vez no nos quedamos solo mirando. Se acercó mientras yo esperaba mi café y dijo simplemente: «Hola, una palabra. 2 sílabas». Pero la forma en que la dijo,
con esa sonrisa que parecía conocer todos mis secretos, hizo que mi estómago se anudara. Conversamos. Trivialidades al principio. Se llama Daniel, es arquitecto, divorciado hace 2 años, sin hijos. Vive solo en un apartamento en el centro. Le gusta el jazz y la cocina italiana. Información mundana que se volvió fascinante simplemente porque venía de él, porque mientras hablaba, me miraba a los ojos de una manera que Ricardo no hacía años. Como si cada palabra que yo dijera importara. Como si yo fuera la persona más interesante del mundo. Comenzó así, con conversaciones robadas en la cafetería. 15 minutos aquí, 20 allá. Él nunca preguntó si yo estaba casada, aunque mi alianza era obvia. Yo nunca mencioné a Ricardo o a los niños. Era como si hubiéramos creado una burbuja donde solo existíamos nosotros dos, suspendida en el tiempo y el espacio, separada de la realidad de nuestras vidas verdaderas. Y en esa burbuja, yo no era Elena, la esposa cansada y la madre sobrecargada. Yo era simplemente Elena, la mujer con opiniones sobre literatura y política, la mujer que hacía chistes inteligentes, la mujer que aún podía hacer que un hombre sonriera de esa manera. La culpa vino, por supuesto. Todas las noches, cuando me acostaba al lado de Ricardo, sentía el peso de ella en mi pecho. Pero era una culpa extraña porque técnicamente no había hecho nada malo. No había besado a otro hombre. No lo había tocado más allá de un apretón de manos ocasional. No había hecho planes para encontrarnos en hoteles o lugares secretos. Todo lo que había hecho era conversar. Pero las conversaciones pueden ser más íntimas que el sexo, descubrí. Porque en nuestras conversaciones estaba compartiendo partes de mí que mantenía escondidas de todos los demás. Estaba siendo vulnerable, honesta, real de una manera que no podía ser ni con mi propio marido. Ricardo no notó nada. O si notó, no dijo. Yo volvía a casa de esas conversaciones con Daniel con las mejillas rosadas y los ojos brillantes, y Ricardo solo preguntaba si había sido un día difícil en la escuela. Cenábamos en familia, ayudábamos a los niños con la tarea, veíamos algo en la televisión antes de ir a la cama. La rutina continuaba implacable, pero yo ya no estaba totalmente presente en ella. Parte de mí se había quedado en esa cafetería, en esas conversaciones, en esa versión de mí misma que solo existía cuando estaba con Daniel. Después de 3 semanas de encuentros casuales en la cafetería, Daniel me dio su número. «Por si quieres conversar alguna vez», dijo él, con esa sonrisa que se había convertido en la cosa que más esperaba ver cada día. Guardé el número en mi teléfono bajo un nombre falso, algo que nunca había hecho antes, y que me hizo sentir como una espía en mi propia vida. No mandé mensaje inmediatamente. Me quedé días mirando ese número, debatiendo conmigo misma, sabiendo que si enviaba ese primer mensaje, estaría cruzando otra línea. Pero eventualmente, una noche en que Ricardo se durmió a las 9 sin siquiera darme las buenas noches, cuando me vi nuevamente invisible en mi propia casa, tomé el teléfono y escribí: «Hola, soy Elena de la cafetería». 3 palabras que cambiaron todo. Él respondió en segundos: «Estaba esperando que te contactaras». Y así comenzó otra capa de mi traición. Mensajes, cientos de ellos. Durante el día mientras daba clases, escondida en el baño, por la noche después de que todos dormían, bajo las cobijas al lado de mi marido, que roncaba suavemente. Conversaciones sobre todo y nada. Él me contaba sobre sus proyectos de arquitectura y yo hablaba sobre mis alumnos y los libros que amaba. Pero también había flirteo. Esa tensión deliciosa y prohibida que hacía que mi corazón se disparara cada vez que mi teléfono vibraba. Nunca dijimos explícitamente que estaba sucediendo algo entre nosotros. Nunca le pusimos nombre a lo que compartíamos, pero ambos sabíamos. Estaba en los buenos días, que eran lo primero que buscaba al despertar. Estaba en los buenas noches, que eran lo último antes de dormir. Estaba en la forma en que yo sonreía a la pantalla del teléfono cuando llegaba un mensaje de él. Estaba en la decepción que sentía cuando pasaban horas sin noticias suyas. Estaba en el hecho de que pensaba en él constantemente, fantaseaba con él, creaba escenarios en mi mente donde éramos libres para estar juntos. ¿Y la parte más aterradora?
Ricardo no tenía la menor idea. Me veía todos los días. Dormía a mi lado todas las noches, pero no percibía que su esposa estaba enamorada de otro hombre. Porque eso era lo que estaba sucediendo. Me di cuenta una mañana mientras preparaba el desayuno para la familia. No era solo atracción o un enamoramiento pasajero. Me estaba enamorando de Daniel, de quién era él, de cómo me hacía sentir, de la versión de mí misma que existía cuando estaba con él. 2 meses después de esa primera mirada en la cafetería, Daniel me invitó a almorzar. Una invitación real, planificada, no solo encuentros casuales. Dije que sí antes incluso de pensar en las implicaciones. Quedamos para un sábado, día en que Ricardo llevaría a los niños al partido de fútbol como hacía mensualmente. Dije que iba a encontrarme con una amiga, una mentira más agregada a la creciente pila de ellas que estaba construyendo. El restaurante que Daniel eligió quedaba al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Era elegante pero discreto, el tipo de lugar donde las parejas iban para conversaciones importantes. Llegué 10 minutos tarde porque me quedé en el auto intentando convencerme de volver a casa. Pero entonces vi a Daniel a través de la ventana, esperándome, y todas mis resoluciones se derritieron. Ese almuerzo duró 3 horas. Conversamos como nunca había conversado con nadie. Él me contó sobre su matrimonio fracasado, sobre cómo se había casado muy joven con la persona equivocada y pasó años intentando hacer funcionar algo que estaba roto desde el inicio. Sobre la soledad de ser divorciado a los 40. Sobre cómo casi había desistido de encontrar una conexión real con alguien hasta verme en esa cafetería. Y yo me abrí de maneras que me asustaron. Conté sobre cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio, sobre cómo Ricardo y yo nos habíamos convertido en extraños, que compartían una casa y una rutina, pero no una vida real. Sobre cómo me sentía culpable por no ser feliz cuando tenía todo lo que supuestamente debería hacerme feliz. Sobre cómo estaba muriendo lentamente por dentro, un día a la vez, bajo el peso de ser solo esposa y madre, y nunca solo yo misma. Daniel tomó mi mano sobre la mesa. Fue el primer toque real que tuvimos más allá de apretones de manos casuales. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y fue como completar un circuito eléctrico. Sentí ese toque hasta los huesos, y en ese momento, con su mano en la mía y sus ojos verdes fijos en los míos, supe que estaba completamente perdida. Supe que había pasado el punto donde podía volver atrás y fingir que nada de esto había sucedido. Pero no nos besamos. No fuimos a un hotel. No consumamos nada físicamente. Porque ambos entendíamos que una vez que cruzáramos esa línea, no habría forma de deshacerlo. Entonces nos quedamos en ese limbo torturante donde teníamos todo excepto lo físico. Donde la tensión sexual era tan intensa que cada mirada parecía un toque, cada palabra parecía una caricia. Volví a casa esa tarde con el olor de su perfume aún en mi piel, el calor de su mano aún en la mía. Ricardo preguntó cómo había sido el almuerzo con mi amiga y mentí con una facilidad que me asustó. Los niños me contaron sobre el partido y fingí interés mientras mi mente estaba a kilómetros de allí, reviviendo cada momento de esas 3 horas con Daniel. Esa noche, cuando Ricardo quiso hacer el amor, no pude. Dije que estaba cansada, con dolor de cabeza, inventé cualquier excusa. La verdad era que me sentía como si ya hubiera dado esa parte de mí a otra persona, incluso sin haberlo tocado de forma íntima. Sentía que hacer el amor con mi marido mientras mi corazón y mente estaban con Daniel sería la verdadera traición. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Daniel y yo continuamos encontrándonos, siempre en lugares seguros lejos de ojos conocidos. Cada encuentro intensificaba lo que sentíamos. Hacía más difícil mantener la distancia física que habíamos establecido como nuestra última línea de defensa. Hubo momentos en que casi cedimos. Un beso casi sucedió una tarde lluviosa cuando nos escondimos bajo una marquesina. Sus manos casi exploraron mi cuerpo en un momento robado en su auto. Pero siempre parábamos en el último segundo, sabiendo que una vez que comenzáramos, no seríamos capaces de parar. Pero la verdad es que la traición ya estaba completa.
No importaba que nuestros labios nunca se hubieran tocado. No importaba que nuestros cuerpos permanecieran separados. Yo le había dado a Daniel cosas que no le daba a mi marido hacía años. Mi atención total, mi honestidad brutal, mi vulnerabilidad, mis sueños, mis miedos, mi verdadera esencia. Mientras tanto, Ricardo recibía solo las sobras, la versión automatizada de mí que cumplía las funciones de esposa sin realmente estar presente. Y Ricardo aún no se daba cuenta. O tal vez se daba cuenta pero elegía ignorarlo. A veces me encontraba mirándome de forma extraña, como si estuviera intentando descifrar un rompecabezas. Pero nunca preguntaba, nunca confrontaba. Simplemente continuaba con su rutina, asumiendo que yo continuaba con la mía, sin idea de que su esposa había creado una vida entera paralela que no lo incluía. La culpa me consumía de formas que no esperaba. No la culpa obvia de estar emocionalmente involucrada con otro hombre, sino la culpa más profunda de darme cuenta de que no me sentía culpable lo suficiente. Que cuando estaba con Daniel, no pensaba en Ricardo. Que cuando Ricardo me tocaba, cerraba los ojos e imaginaba que era Daniel. Que había comenzado a planificar mentalmente cómo sería mi vida si me divorciara, si volviera a empezar, si eligiera mi felicidad sobre la estabilidad de mi familia. Pero también estaban los niños, mis bebés que ya no eran bebés, pero aún me miraban como si yo fuera su mundo entero. ¿Cómo podía hacerles esto? ¿Cómo podía destruir su familia por algo que ni siquiera era una relación real todavía? ¿Solo una fantasía elaborada que Daniel y yo estábamos viviendo en las sombras? Una noche, 3 meses después de esa primera mirada en la cafetería, tuve un colapso. Estaba lavando platos después de la cena, una tarea mundana que había hecho miles de veces, y de repente comencé a llorar. No podía parar. Ricardo entró a la cocina y me encontró sollozando sobre el fregadero lleno de platos sucios, y por primera vez en meses, realmente me vio. Me abrazó y preguntó qué estaba mal. Y yo quería contarle. Quería sacarlo todo afuera, confesar sobre Daniel, sobre mi infelicidad, sobre cómo me había perdido en algún lugar entre ser esposa y madre y olvidado de ser persona. Pero no pude. En cambio, dije que estaba solo cansada, sobrecargada con el trabajo y los niños. Él creyó porque era más fácil creer eso que enfrentar que había algo fundamentalmente roto en nuestro matrimonio. Esa noche, después de que Ricardo se durmió, mandé mensaje a Daniel. Dije que necesitábamos conversar, de verdad, sobre lo que estábamos haciendo y hacia dónde iba. Él estuvo de acuerdo inmediatamente y quedamos para el día siguiente. Nos encontramos en el mismo restaurante de ese primer almuerzo, pero esta vez la atmósfera era diferente, más pesada, más seria. Nos sentamos y por un largo momento solo nos miramos, ambos sabiendo que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría todo. Yo hablé primero. Dije que no podía continuar así, viviendo en ese limbo entre dos mundos. Que necesitaba tomar una decisión real sobre mi vida, mi matrimonio, mi futuro. Y que esa decisión tenía que estar basada en más que sentimientos intensos y conversaciones robadas. Tenía que considerar a mis niños, mi estabilidad, el hecho de que estaba a punto de explotar la vida de varias personas basada en algo que tal vez solo era el resultado de un matrimonio muerto y no un amor real. Daniel me escuchó con esos ojos verdes llenos de algo que parecía dolor. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo algo que no esperaba, que me amaba, que se había enamorado de mí en esa primera mirada y que cada momento desde entonces solo había confirmado que era algo real y profundo. Pero dijo también que no quería ser el motivo por el cual yo destruiría mi familia, que si iba a dejar a Ricardo, tenía que ser por mí, no por él, que él estaría allí esperando, pero que la decisión tenía que venir de un lugar de honestidad conmigo misma, no de un lugar de escape. Sus palabras me destruyeron y me reconstruyeron al mismo tiempo, porque tenía razón. Estaba usando lo que sentíamos como excusa para no enfrentar los problemas reales en mi matrimonio. Era más fácil enamorarme de otra persona que hacer el trabajo difícil de intentar salvar lo que tenía con Ricardo, o tener el coraje de admitir que mi matrimonio había terminado independientemente de que Daniel existiera.
Volví a casa esa noche y realmente miré a Ricardo. No el Ricardo de mi imaginación, no el marido negligente que había construido en mi mente para justificar mis sentimientos por Daniel, sino el hombre real con quien había pasado 15 años de mi vida. Vi las arrugas que no estaban allí cuando nos casamos. Vi el cansancio en sus ojos de trabajar duro para darnos una vida cómoda. Vi la forma en que miraba a los niños con amor puro e incondicional. Y me pregunté cuándo exactamente habíamos dejado de vernos realmente, de hacer un esfuerzo el uno por el otro, de priorizar nuestra relación por encima de todas las demás responsabilidades. Tomé una decisión esa noche, pero no fue la decisión dramática de pedir el divorcio o confesarlo todo. Fue la decisión de ser honesta de una forma que no había sido en años. Esperé hasta que los niños estuvieran dormidos, y entonces me senté con Ricardo y dije: necesitamos hablar sobre nosotros. Vi el miedo pasar por sus ojos. Él sabía que algo estaba mal. Lo había sabido por algún tiempo, pero había elegido ignorarlo. Le conté todo. No sobre Daniel específicamente. No necesitaba herir de esa forma, pero sobre mi infelicidad, sobre cómo me sentía invisible, sobre cómo nuestro matrimonio se había convertido en un cascarón vacío de rutinas, sin conexión real, sobre cómo estaba muriendo lentamente por dentro, y cómo necesitábamos decidir si queríamos salvar esto o tener el coraje de admitir que había terminado. Ricardo quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, sus palabras me sorprendieron. Dijo que sabía que algo estaba mal, que había sentido mi distancia pero no sabía cómo alcanzarme, que él también se sentía solo en nuestro matrimonio, que se había enterrado en el trabajo porque era más fácil que enfrentar que nos habíamos distanciado. Y entonces hizo una pregunta que me atravesó. ¿Hay otra persona? Podría haber mentido. Debería haber mentido para protegerlo, pero dije la verdad. Conocí a alguien que me hizo darme cuenta de lo infeliz que estaba. Nada sucedió físicamente, pero emocionalmente, sí. Me involucré con alguien de formas en que no debería haberme involucrado mientras estaba casada. Vi el dolor atravesar su rostro y quise morir, porque a pesar de todo, aún me importaba. Aún valoraba lo que habíamos construido juntos, aunque estuviera roto ahora. Lo que vino después fueron los meses más difíciles de mi vida. Ricardo quiso intentar salvar nuestro matrimonio. Comenzamos terapia de pareja, algo que deberíamos haber hecho años atrás. Puse distancia con Daniel, no completamente porque no podía, pero lo suficiente para darle a mi matrimonio una oportunidad justa. Fueron meses de conversaciones dolorosas, de desenterrar años de resentimientos y necesidades no atendidas, de reaprender a vernos el uno al otro como personas, y no solo como roles que desempeñábamos. Y algo inesperado sucedió. Comenzamos a reconectarnos, no de la forma mágica e instantánea que las películas muestran, sino lentamente, dolorosamente, honestamente. Ricardo hizo esfuerzos que no hacía años. Planeó citas, me preguntó sobre mis días realmente queriendo saber las respuestas. Comenzó a tocarme de formas que mostraban que aún me deseaba como mujer y no solo como madre de sus hijos. Y yo también hice esfuerzos. Dejé de verlo solo como el hombre que me decepcionaba y comencé a ver al hombre que estaba intentando luchar por nuestra familia. Pero Daniel aún estaba allí, en la periferia de mi mente, en mis pensamientos, en los mensajes ocasionales que aún intercambiábamos. Y tenía que tomar una decisión final. No podía continuar con un pie en cada mundo. Tenía que elegir si quería luchar por mi matrimonio de verdad o si quería perseguir lo que podría tener con Daniel. La decisión final vino una noche cuando observaba a Ricardo jugar con nuestros niños en el jardín. Vi la alegría en sus rostros, la facilidad del amor que compartían, y me di cuenta de que lo que tenía con Daniel, por más intenso y emocionante que fuera, estaba construido en las grietas de mi matrimonio roto. Era fácil estar enamorada en encuentros robados, en conversaciones sin responsabilidades reales, pero amor verdadero, me di cuenta, era lo que Ricardo y yo estábamos intentando reconstruir. Era mostrarse todos los días,
incluso en los días difíciles. Era elegir trabajar a través de los problemas en lugar de escapar de ellos. Era construir algo real y duradero a través del compromiso y el esfuerzo, no solo sentimientos intensos. Mandé un último mensaje a Daniel. Dije que lo que compartimos fue real y significativo, que él me había ayudado a despertar a verdades sobre mí misma y mi vida que necesitaba enfrentar. Pero dije también que estaba eligiendo a mi familia, eligiendo hacer el trabajo difícil de salvar mi matrimonio. Le agradecí por todo y me despedí. Él respondió con gracia. Dijo que entendía y me deseó felicidad. Y entonces hice algo que debería haber hecho meses antes. Borré su número, borré nuestros mensajes, cerré ese capítulo completamente. No fue fácil. Aún pensaba en él a veces. Aún había momentos en que me preguntaba qué podría haber sido. Pero había hecho mi elección y estaba comprometida con ella. Ricardo y yo continuamos la terapia. Continuamos teniendo conversaciones difíciles. Continuamos trabajando en la reconstrucción de lo que había sido roto y en la construcción de algo nuevo y mejor. Hoy, 2 años después de esa mirada en la cafetería, puedo decir que mi matrimonio no es perfecto, pero es real. Ricardo y yo somos honestos el uno con el otro de formas que nunca fuimos antes. Aún tenemos días difíciles, aún tenemos momentos de frustración y desconexión, pero también tenemos intimidad real, conversaciones significativas, pasión que renació del trabajo de realmente vernos y elegirnos mutuamente. Y finalmente, Ricardo percibe mi mirada, percibe cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando necesito conexión o espacio. Ya no me siento invisible en mi propio matrimonio porque ambos estamos presentes ahora, de formas que no estábamos antes. Aprendí que la traición puede comenzar mucho antes del toque físico. Comienza cuando dejamos de ver a nuestra pareja, cuando dejamos de hacer esfuerzo, cuando asumimos que el amor es suficiente sin nutrirlo constantemente. Comienza en los pequeños momentos de desconexión que se acumulan a lo largo de los años, hasta que miramos alrededor y nos damos cuenta de que nos hemos convertido en extraños. También aprendí que lo que pensé era amor por Daniel, era parcialmente la emoción de ser vista nuevamente, de tener a alguien prestando atención total en mí. Pero amor real no es eso. Amor real es elegir a alguien repetidamente incluso cuando no es emocionante. Es trabajar a través de los problemas en lugar de escapar hacia algo nuevo y brillante. Mi marido no percibía mi mirada y en ella ya lo traicionaba. Pero esa traición terminó siendo el despertar que ambos necesitábamos. Nos forzó a enfrentar problemas que estábamos evitando hacía años. Nos obligó a decidir si queríamos salvar nuestro matrimonio o si era hora de dejarlo ir. Y elegimos luchar. Elegimos hacer el trabajo difícil. Y estoy agradecida por eso todos los días, incluso en los días difíciles, porque sé que lo que tenemos ahora está construido sobre honestidad y elección consciente, no solo hábito y miedo al cambio. Esta es mi historia. Una historia sobre cómo casi destruí mi familia por algo que parecía ser amor, pero era realmente un escape. Sobre cómo la traición puede suceder sin nunca tocar a otra persona. Sobre cómo a veces necesitamos casi perder algo para darnos cuenta de su valor. Y sobre cómo, con trabajo y compromiso, es posible reconstruir lo que fue roto en algo incluso más fuerte de lo que era antes.